Módulo 18, ratio. Ahora que ya tenemos la habilidad de calcular la cantidad de carbohidratos que nos comemos, estamos listos para aprender a determinar cuánta insulina debemos aplicarnos de acuerdo a lo que comemos. Recuerden que todo el tiempo de ahora en adelante estaremos hablando de insulina de acción rápida, insulina ultra rápida o como también le llamamos insulina bolus. En términos generales, les muestro dos formas de saber cuánta insulina debo aplicarme. Tenemos el esquema de insulina escalonado o pautas móviles, en la que me dan unos rangos de glucometría de glucosa en sangre y de acuerdo a ello me aplico determinada cantidad de insulina. Es decir, la insulina se calcula en función de la glicemia preprandial o la glicemia antes de comer. Por ejemplo, si la glucometría me sale en 130 está en este rango de 101 a 150, es decir, debo aplicarme 5 unidades de insulina. Mientras que si la glucometría me sale en 135, ese valor está entre este rango, es decir, debo aplicarme 7 unidades de insulina. Por otro lado, tenemos el esquema de insulina por ratio y sensibilidad. En este esquema no hay una dosis fija, sino dosis flexible de insulina. Para esto, debo saber contar carbohidratos muy bien. De lo contrario, la dosis de insulina calculada podría ser incorrecta y podría tener más riesgo de hipo o hiperglicemia después de las comidas. Con este esquema tenemos en cuenta que entre más carbohidratos consuma, más alta estará el azúcar en la sangre y por lo tanto debo aplicarme más insulina. Mientras que si la cantidad de carbohidratos que como es pequeña, pues la glucosa en sangre no se elevará tanto y por lo tanto debo aplicarme menos insulina. En este esquema utilizamos un factor llamado ratio, es un valor individualizado y puede cambiar durante el día. Puedo tener un ratio al desayuno y otro ratio al almuerzo, así como puede variar entre persona a persona. En el método de conteo de carbohidratos es este esquema de insulina por ratio y sensibilidad el que vamos a estar manejando. Entonces, el ratio es el término que nos permite combinar los conceptos de insulina y carbohidratos. Se define como la cantidad de insulina necesaria para cubrir o metabolizar una determinada cantidad de carbohidratos. O en otras palabras, cuántos gramos de carbohidratos cubren o metabolizan una unidad de insulina en mi cuerpo. Este ratio me permite calcular la dosis de insulina que debo inyectarme de acuerdo a lo que voy a comer. Si una comida es abundante, pues la cantidad de insulina que debo aplicarme será alta, mientras que una comida pequeña no requerirá una dosis de insulina alta, sino más bien pequeña. Si mi páncreas no produce insulina, lo que debo preguntarme es, ¿qué haría mi páncreas en este caso? ¿Cuánta insulina liberaría mi páncreas para metabolizar esta comida? Entonces, el ratio es la proporción de insulina a carbohidratos. Una unidad de insulina en mi cuerpo, ¿cuántos gramos de carbohidratos me ayuda a metabolizar? ¿Por qué mencionaba en mi cuerpo? Es porque la cantidad de carbohidratos que son metabolizados por una unidad de insulina es diferente en cada persona. Puede ser que a Ana una unidad de insulina le ayude a metabolizar 15 gramos de carbohidratos, mientras que a Juan una unidad de insulina le ayuda a metabolizar 20 gramos de carbohidratos. Ahora, hay dos formas de calcular el ratio. Tenemos una primera forma que es a través de una fórmula matemática y la segunda forma es interpretando mis propios datos. Hablemos de la fórmula teórica que es con una fórmula matemática. Normalmente se calcula usando la regla del 500 en la que se divide 500 sobre la dosis diaria total de insulina y el resultado de esta división es el ratio. Por ejemplo,
Tenemos una persona que en total se aplica 30 unidades diarias de insulina. Lo que hacemos es dividir 500 sobre la dosis diaria total de insulina. Ese resultado es 16,6, que se aproxima a 17. ¿Qué quiere decir este 17? Que para esta persona una unidad de insulina le sirve para metabolizar 17 gramos de carbohidratos. Es decir, que si va a comer el doble de estos gramos de carbohidratos, tendrá que aplicarse 2 unidades de insulina. Sin embargo, en la práctica real se observa mayor resistencia a la insulina en la mañana y es usual que los pacientes manejen un ratio más pequeño en el desayuno y que a la hora del almuerzo y la cena este valor aumente. Es por eso que para calcular el ratio del desayuno, este 500 se suele reemplazar o cambiar por 350, mientras que a la hora del almuerzo y la cena se utiliza con 400-500. Es decir, calcular el ratio por una fórmula matemática no me permite tener en cuenta esa resistencia y sensibilidad a la insulina, que es individual. Por eso, la mejor estrategia para determinar el ratio es la observación directa, basándome en mis propias glucometrías y en mis propios resultados, que ya lo vamos a hablar. Pero antes, quiero que veamos cómo se calcula esta dosis diaria total de insulina. La dosis diaria total de insulina es la suma de todas las insulinas de acción lenta y rápida. Entonces sumamos la insulina basal, que es la insulina lenta, y sumamos la insulina que se aplica una al desayuno, la insulina aplicada al almuerzo y la insulina bolus aplicada en la cena. La sumatoria de estas insulinas, basal y bolus, corresponde a la dosis diaria total de insulina que luego vamos a utilizar en esta fórmula. La segunda forma de calcular el ratio es a través de la observación directa. Se basa en la integración, en la combinación de las glucometrías, el tiempo de acción de la insulina y los gramos de carbohidratos consumidos. La forma práctica me ayudará a saber realmente cuál es mi ratio, pero debo tener los siguientes datos. Debo tener la glucometría antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Debo tener anotadas las glucometrías a las 2 horas después del desayuno, almuerzo y cena. Debo tener anotado la cantidad de carbohidratos y qué tipo de carbohidratos consumí y la cantidad de insulina que me apliqué. Ahora, para calcular el ratio con mis propios datos, es necesario que la glucometría preprandial y a las 2 horas de haber comido se encuentren en rangos de normalidad, es decir, en metas. Ahora debemos tener en cuenta que entre la glucometría preprandial y postprandial debe haber un aumento de entre 30 a 40 puntos, máximo 50. Comprobemos con este ejemplo. La glucometría preprandial fue de 100, por acá está anotada, mientras que la glucometría a las 2 horas fue de 140. La diferencia entre esos dos valores fue de 40. Y recordemos que la diferencia de las glucometrías pre y postprandial debe ser de máximo 50 puntos, es decir, que la cantidad de insulina que me apliqué para estos 40 gramos de carbohidratos son los indicados para metabolizar esta cantidad de comida. Cuando como y me aplico insulina, esa insulina de acción rápida estará trabajando en mi cuerpo 4 horas. Me la inyecto y estará circulando en la sangre 4 horas. Sin embargo, en las primeras 2 horas, mi cuerpo gasta entre el 60 al 70% de esa dosis de insulina que me apliqué. Es decir, si me inyecté 4 unidades de insulina, yo esperaría que a las 2 horas ya se haya gastado alrededor del 60 al 70% de esa insulina, mientras que la restante sigue trabajando hasta alrededor de 4 horas. Por eso, esperamos que a las 4 horas de haber comido, la glucosa, la glicemia, regrese al rango inicial. Por eso ustedes observan acá glucosa pre,
postprandial en 100 y la glucosa a las 4 horas de 100. Por supuesto, durante este lapso de tiempo no hubo meriendas para poder realizar estos cálculos. Entonces, si a las 2 horas de haber comido me tomé una glucometría y me salió en 140, pues no me preocupo, porque a pesar de que no he llegado a la glicemia que tenía antes de comer, pues estoy tranquila porque en las 2 siguientes horas restantes sé que todavía hay un 40-30% de insulina trabajando que me ayudará a llegar a esos valores iniciales de glicemia. Pero ¿qué pasa si a las 2 horas yo no estoy en 140 sino en 200? Así me queda un 40-30% de insulina circulando. Es muy difícil que ese restante de insulina, que ese remanente de insulina, me ayude a llegar a metas. Entonces es casi fijo, seguro que a las 4 horas estaré en hiperglicemia, lejos de esta meta inicial. Entonces, como entre la glucometría pre y postprandial a las 2 horas hubo un aumento esperado que fue de 40 puntos, recordemos que lo esperado es de 30 a 50 puntos, eso significa que las unidades de insulina que me apliqué para metabolizar estos 40 gramos de carbohidratos son los indicados. Y como a las 4 horas ya estaba en metas, esta información tomada de mi cuerpo, de mis glucometrías, de la insulina y los gramos de carbohidratos que consumo, me ayudarán a calcular realmente cuál es mi ratio. Entonces lo que haremos es dividir la cantidad de carbohidratos sobre las unidades de insulina que hemos inyectado. O en otras palabras, si 4 unidades de insulina me ayudaron a metabolizar perfectamente 40 gramos de carbohidratos, una unidad de insulina, ¿cuántos carbohidratos me ayuda a metabolizar? Realizamos esta sencilla regla de 3 en la que multiplicamos una unidad de insulina por 40 gramos de carbohidratos y se divide entre 4 unidades de insulina. Y este valor va a ser 10. ¿Qué quiere decir este valor? Que una unidad de insulina le ayuda a esta persona a metabolizar 10 gramos de carbohidrato. Es decir, que si quiere consumir 20 gramos de carbohidratos, debe entonces aplicarse 2 unidades de insulina. Si desea comer 30 gramos de carbohidrato, deberá aplicarse 3 unidades de insulina y así sucesivamente. Es importante mencionar que para determinar el ratio mediante observación directa, que es así como lo estamos viendo en este momento, es necesario que los datos se tomen en un día habitual, sin ejercicio excesivo, ni ingesta rica o elevada en grasas ni en proteínas. De lo contrario, los valores podrían ser alterados cuando no hagamos ejercicio y cuando no comamos una alta ingesta de proteínas y grasas. Entonces, importante tener en cuenta que ese ratio, ese valor se va modificando a lo largo de los años. Puede ser que la mayoría de los niños necesiten un ratio de alrededor de 15 a 20. Es decir, una unidad de insulina les ayuda a metabolizar alrededor de 15 a 20 gramos de carbohidratos. Y a lo largo de los años, a medida que van pasando a la edad adulta, puede ser que necesiten un ratio de alrededor de 10 a 15. Y este ratio no solo va a variar de acuerdo a la edad, sino también a lo largo del día, como lo mencionaba anteriormente. Entonces es necesario estar muy pilos respecto a qué ratio se debe utilizar al desayuno, al almuerzo, a la cena o si nos van a dar un ratio único para todo el día. Entonces, una vez el profesional tratante me haya calculado el ratio, podremos hacer una tabla tipo resumen mientras me voy acostumbrando y adaptando al manejo de este factor, en la que expresamos los gramos de carbohidratos y cuántas unidades de insulina debería aplicarme para que mi cuerpo metabolice esa determinada cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, para esta persona que tiene un ratio de 15, menciona aquí. Si voy a comer 15 gramos de carbohidratos, debo aplicarme una unidad de insulina. Si voy a comer el doble, es decir, 30 gramos de carbohidratos, debo aplicarme el doble también de insulina, es decir, 2 unidades, y así sucesivamente.